parezca, doctor Norton y doctor Augusto, que se vayan autopresentando. De pronto yo no tengo, bueno, del doctor Norton sí tengo una reseña aquí, pero del doctor Augusto no tengo tanta información. Entonces, para no pecar, les invito a que ustedes mismos se hagan su autopresentación. ¿Quién empieza? El doctor Norton, Adelante. démosle el paso al doctor Norton. Ok, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Eva, muchas gracias al Colegio Nacional de Bacteriólogos por esta invitación que nos extienden a acompañarles en esta noche para hablar de un tema que nos encarreta. Yo soy, como lo decía la doctora Eva Norton Pérez, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia. Soy especialista en cirugía general de la Universidad Industrial de Santander. Estudié docencia universitaria con la Universidad Cooperativa de Colombia, en donde soy profesor de planta, profesor de tiempo completo desde hace 23 años. Fui decano de la Facultad de Medicina también. Ahorita soy el director del grupo de investigación de Villavicencio GRIDI, que está avalado por varias instituciones de Villavicencio, el Hospital Departamental de Villavicencio, la Clínica Primavera y la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos clasificados como B ante Colciencia. Y también hice su especialidad en medicina crítica y cuidados intensivos. Yo trabajo, además de ser profesor de la Facultad de Medicina, soy coordinador de las unidades de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Villavicencio y de la Clínica Primavera. Esa es mi principal labor asistencial. La parte docente, que ya les decía, y la parte de investigación, en cierta manera, pues que es como un hobby que me llamó mucho la atención desde el pregrado, y que siendo profesor, pues por supuesto he tenido que venirla desarrollando. Gracias, doctor Norton. Doctor Augusto. Muchas gracias, doctora Eva. Bueno, yo soy bacteriólogo, como usted bien lo dijo. Hice mi pregrado en la Universidad del Valle, donde hice también mis otros 2 posgrados. Hice una maestría en ciencias básicas médicas y un doctorado en ciencias biomédicas con diferentes énfasis. En la maestría estuve trabajando con el tema de la inmunología, la biología molecular, algunos aspectos de biotecnología y desarrollo de vacunas. Y luego durante mi doctorado cambié un poco ese perfil hacia genómica humana y todo lo que podemos aprender de, digamos, de obtener el genoma completo de un ser humano, todos los ejercicios que podemos hacer con ese genoma, que no se limitan solamente al diagnóstico, sino también al pronóstico y la predicción, ¿sí? Entonces me he dedicado a eso. Luego tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado financiado por la Comisión Fulbright en el Georgia Institute of Technology en los Estados Unidos. Y desde hace un año estoy vinculado como profesor asistente en el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. Durante todo este recorrido fui el creador y líder del grupo que se llama Instituto de Investigaciones Biomédicas, que hoy en día pues me ha permitido, digamos, en lo personal, obtener el grado de el reconocimiento como investigador senior de MinCiencias y también la categorización de mi grupo en A dentro del país. Ese es más o menos mi recorrido. Gracias, doctor Augusto. Bueno, la doctora Marlene no se puede unir a la reunión porque está en otra reunión con los presidentes de los colegios de profesionales de la salud. Les manda un saludo y que aprovechemos este espacio al máximo. Nosotros hemos llamado la investigación desde otra perspectiva, porque pues cuando conversábamos con los 2 doctores, pues llegamos como a esa motivación que esto debía ser otra mirada que le debemos dar a la investigación para no verla tan allá en una torre de marfil,
donde necesito descubrir un nuevo conocimiento que nadie lo haya visto, sino que para investigar, ellos mismos lo decían, este es el hobby, esta es la pasión, este es lo otro que me gusta. Entonces, bienvenidos doctores y bueno, demos comienzo. Bueno, perfecto. Entonces, si gusta, yo preparé como unas diapositivas iniciales como para dar paso a la discusión, como para descongelar un poquito la cosa. Si gusta, me puedo referir a esto. Ya tiene rol, puede Realmente. compartir, doctor. Vale, perfecto. Entonces, un segundo, por favor. Me confirman, por favor, si están viendo mis diapositivas. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. De nuevo, yo quiero unirme al agradecimiento que hace el doctor Norton al Colegio Nacional de Bacteriólogos, porque la verdad esta es una oportunidad que yo estaba esperando hace mucho rato. En mi caso, me gusta mucho porque pues hay muchos bacteriólogos que se han dedicado a hacer investigación científica y muchos han llegado a niveles bastante, digamos, importantes, no solamente para nuestro país, sino en el mundo. Pero uno tiene que hacer ese recorrido como grande para entender a veces cuál es la perspectiva también de lo que de nuestra profesión podemos aportar, ¿cierto? Y existe como una serie de creencias, mitos, tal vez alrededor de la producción intelectual de carácter científico que ya no son así, son creencias que sostenemos por los años, pero realmente han ido cambiando y quiero referirme a ello con estas diapositivas iniciales. En primera instancia, hablemos de qué es producción intelectual de carácter científico, porque cuando hablamos de investigación solemos hacer un símil o un paralelo en que investigación y producción intelectual pues es lo mismo y resulta que no. Desde ese punto de vista, por ejemplo, me gustaría aclarar que primero, perdón, hay por ahí un eco. Gracias. Entonces, digamos que la idea es aclarar un poco esos dos términos. Por supuesto que para generar un producto intelectual de carácter científico, pues esto debe venir de un proceso investigativo. Pero finalmente lo que hace visible una investigación es el producto, ¿correcto? Si se hace la investigación y no se genera un producto que la haga visible, pues sencillamente no se hizo. Ese es como digamos, el parámetro general. Entonces, esto que nos interesa, sobre todo, digamos, mi interés personal, que afortunadamente está alineado con el del Colegio Nacional de Bacteriólogos, es que de alguna forma empecemos a difundir que la producción intelectual, aunque es el producto final como tal del proceso investigativo, pues hay muchos tipos de productos científicos. Estos son los que finalmente son los reconocidos, correcto, y de esos el más reconocido es el que nosotros llamamos artículo científico. Ahora, el artículo científico, digamos que clásicamente nos han dicho, hay por lo menos dos. Está el artículo de investigación original, correcto. Y por otro lado está el artículo de tipo revisión. Y en términos muy generales, digamos que nos hemos casado con la creencia de que existen solamente estos dos tipos de artículos. Y entonces eso ha, digamos que ha generado que que nos limitemos en el alcance de lo que podemos hacer desde el laboratorio clínico. Entonces, voy a hacer como un recorrido general de lo que estos dos tipos de artículos son y finalizamos con 4 puntos específicos que quisiera yo desmitificar, haciendo eco de cómo llamé a esta conferencia. Entonces, primero que todo, pues un artículo de investigación, que es este que va a resaltar en amarillo, pues está basado precisamente en ese tipo de investigación que es de carácter original. Es ese tipo de investigación dirigida a responder una pregunta específica, ¿correcto? En cambio, el artículo de revisión pues está basado generalmente en conocimiento que ya existe y lo que hacen los artículos de revisión realmente es resumir esa evidencia. Ahora, ¿cómo se escribe? Básicamente son dos aproximaciones diferentes.
En primera instancia, el artículo original pues permite que los autores formulen una pregunta de investigación, recolecten unos datos, los analicen y eso lo conviertan en un producto. ¿Correcto? Entonces, después de eso es que se genera el producto. Ahora, en una revisión los autores sencillamente, digo yo sencillamente entre comillas, porque hay muchos niveles de revisiones, y estas revisiones pueden ser tan elaboradas y tan exigentes que incluso eso les permite estar muy encima en la escala de evidencia. Entonces, básicamente lo que se piensa es que los autores seleccionan un tópico, resumen ese tópico de acuerdo a lo que hay en la literatura, y esto se presenta a una revista y, bueno, básicamente termina siendo publicado. Ahora, ¿qué es lo que se reporta allí? Estos reportes de los artículos originales incluyen, por ejemplo, un resumen, una hipótesis, un background, ¿correcto? Una introducción, la metodología, los resultados y una interpretación de esos hallazgos. En muchos casos también incluye pues una discusión donde se resalta lo novedoso, mientras que las revisiones desde el punto de vista clásico, como se han concebido, eh, digamos que resumen lo que hay. Y esto es lo clásico, insisto en que esto es lo clásico, ¿cierto? ¿Qué tan largo debe ser el estudio? Bueno, algunos estudios originales pueden ser tan extensos como hasta 6.000 palabras, por ejemplo, algunos van hasta 12.000, en cambio las revisiones pueden ser un poco más limitadas en términos de su necesidad de alcance, pero también esta pregunta aplica para qué tanto esfuerzo en términos de tiempo debo invertir en un proyecto de estos. Entonces, los manuscritos de tipo revisión, los productos de tipo revisión, pues básicamente son, digamos, más costo efectivos en tiempo, en términos del tiempo que tengo que invertir. De pronto invierto menos tiempo, pero son igualmente exigentes. A eso quiero ir. Ahora, los paradigmas como tal que acabamos de ver en la producción intelectual están cambiando, ¿sí? Y la gran ventaja es que estos cambios están dirigidos a facilitar la diseminación de la producción intelectual y se están adaptando a los nuevos esquemas de trabajo. Entonces yo aquí es donde voy a tratar de desmitificar algunos puntos. Entonces, el primero que quisiera abordar, son muchos, pero seleccioné 4 como para abrir nuestra discusión de hoy. Y uno de los más importantes desde mi punto de vista es que el método científico sigue siempre el mismo orden. A nosotros nos han enseñado el método científico correcto y entonces arrancamos de una observación, hacemos una pregunta, generamos una hipótesis, hacemos un experimento, recolectamos unos datos, los analizamos y generamos una respuesta, que es la conclusión. Y este es el método científico clásico. Ahora, ese paradigma está cambiando. Cambia en que dentro del método científico, los pasos como tal del método científico ya no son los mismos. No tienen que seguir el mismo orden. Hoy en día contamos con estudios a gran escala que son sin hipótesis, ¿correcto? Por ejemplo, un proyecto muy grande ejemplo de esto es el proyecto de los 1000 genomas, un proyecto que se generó en los Estados Unidos para secuenciar el genoma de 1000 personas diferentes. Ahí no había hipótesis, no había una pregunta que responder, realmente era un estudio más de tipo de descubrimiento como tal, no se sabía qué se iba a encontrar y no necesariamente tengo que formular una hipótesis. Por otro lado, hoy en día nos enfrentamos a la ciencia de datos, ¿sí? Y en este caso, el orden como tal en el que recurrimos al método científico cambia, porque en el método científico básicamente los datos los obteníamos después de formular la pregunta. Formulamos la pregunta y diseñamos unos métodos para responder esa pregunta y obtenemos los datos. Y en términos generales, el paradigma que nos venden es que hay que formular la pregunta de tal manera o con anterioridad a colectar los datos, porque es probable que una vez tengamos los datos, y si los recogemos mal, pues no podemos responder la pregunta. Y ese es un paradigma que hoy cambia. ¿Y cambia desde qué punto de vista? Básicamente desde el punto de vista de que en muchos casos, con los biobancos sobre todo, hoy en día tenemos son datos. Y los datos están recolectados a priori de tal manera que el ejercicio que tenemos que hacer es ver qué pregunta, analizar qué pregunta es la que podemos responder con los datos que ya están recolectados y que no son cualquier cantidad, son muchísimos datos.
¿correcto? No son muy pocos, son muchos, muchos datos al mismo tiempo. Entonces la ciencia de datos arranca desde aquí, desde obtener una gran cantidad de datos y pensar qué tipo de preguntas podemos resolver con esos datos ya recolectados de esa manera. Entonces la pregunta que yo traigo aquí a colación, si quieren podemos ir abordando las preguntas de una vez o si quieren podemos dejarlas para el final. Pero la pregunta que se me ocurre aquí es, ¿en qué situación nos encontramos los bacteriólogos cuando estamos en un laboratorio clínico? Tenemos la opción de formular una pregunta, diseñar unos métodos para resolver esa pregunta y obtener los datos como queremos para resolver la pregunta, o realmente nos encontramos más que todo en la situación en la cual tenemos ya los datos recolectados, conocemos la medición de X, Y o Z variable y tenemos los datos de sexo, edad, de pronto patologías asociadas o sospechosas, etcétera. Verdaderamente cuál es la situación en la que estamos los bacteriólogos? Entonces, no sé, doctora Eva, si vamos respondiendo una vez dándole paso a los participantes o esperamos al final y hacemos una discusión. Como usted lo indique, pienso que ya el doctor ha planteado un nuevo paradigma y pues sí nos gustaría como escucharlos. Bueno, entonces, si gustan, podemos darle paso a las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? En la manita los que quieran O participar. empecemos por responder esta pregunta. ¿En qué situación nos encontramos los bacteriólogos? Ok. Los escuchamos, colegas. Yo planteo una hipótesis, a ver qué opinan los demás. Y es que los bacteriólogos hacen más investigación que los médicos. ¿Qué opinan? Hola, hola. Adelante, doctora Elsie. Buenas noches. Eva, no me había podido conectar, pero llegué a tiempo. La pregunta que hace el doctor Pérez es que si los médicos hacen más investigación que los bacteriólogos. Lo que pasa es que, doctor Pérez, los médicos, de pronto la investigación es ya, en el mismo momento, que tienen una serie de pacientes. Nosotros los bacteriólogos, como decía, recolectamos datos, pero a veces esos datos quedan ahí muertos. Yo, por lo menos como bacterióloga, ya bastante, Eva me conoce, pero siempre me ha quedado la inquietud de tanto material que tenemos, por lo menos yo he trabajado en el laboratorio de salud pública y nunca nos hemos sentado o nunca nos paran bola, ven acá, yo quiero hacer esto, no me para qué, porque a veces dicen eso, no me para qué, déjate tus locuras. Desde que empecé, desde que soy bacterióloga, ya hace, como dice el lobo, siempre la investigación mejor dicho, me ha matado. Pero desgraciadamente estoy en un sitio donde aquí la investigación, ¿para qué? Entonces yo creo que esas salas me las cortaron. Ahora que el Colegio Nacional de Bacteriólogos dio esa oportunidad, digo, yo me voy a meter, yo de científica no soy, pero me gusta estar estudiando, me gusta estar metiendo la cucharada aquí, haciendo esto, ya. Pero de verdad que yo creo que si los bacteriólogos fuéramos más minuciosos con esa cantidad de datos muertos que está por lo menos en el laboratorio de salud pública donde yo he trabajado, ¿qué no hubiéramos hecho? ¿Cuántos artículos no hubiéramos realizado? ¿Qué investigaciones hubiéramos encontrado en esa? La patología que yo siempre he trabajado, que tuve 25 años trabajando, es el VIH. Y tengo una cantidad de cosas de VIH, ¿verdad? Pero nadie me ha cogido, como dicen por ahí, la caña, o nadie le interesa esto. La investigación no a todo el mundo le llama la atención. Ya. Bueno, pero doctora, en estos dos escenarios que hemos planteado aquí, en el que el método científico sigue siempre el mismo orden y es un paradigma que está muy bien establecido, versus este paradigma de la ciencia de datos en la que realmente tenemos datos antes de formular una pregunta. Ajá. ¿En cuál de estas dos situaciones cree usted que nos encontramos los bacteriólogos regularmente? Yo creo que los bacteriólogos nos seguimos encontrando en el método científico antiguo. Pero esto para mí, yo esto no lo conocía, por eso estoy aquí. Pero yo creo que con esta información y aprender de esto, creo que podemos analizar muchas cosas. O sea que... ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Estamos...
Buenas noches. Pues yo no me desempeño en la parte asistencial, sino en la academia. Y siempre he tenido ese sinsabor de los asistenciales, porque, o sea, hay tantas cosas que hacer con tanta información que ellos tienen, pero bueno, por lo menos lo digo por el ámbito donde me muevo. Es un poco difícil porque ellos se han metido en la cabeza, yo lo digo así, se han metido en la cabeza que ellos no son investigadores, ¿ya? Que ellos no saben de investigación. Entonces yo le digo, es que usted tiene la materia prima allí y no ha sido fácil. O sea, hay poquito a poco, Diana dice allí, que las universidades, y sí es cierto, ¿verdad? Porque de pronto cuando yo estudié no es como ahora, que hay una ruta de investigación y eso todavía es mucho más motivante, más apasionante para que el chico que está en formación vea la necesidad, porque es una necesidad de hacer investigación o de mostrar todo ese trabajo arduo que vienen haciendo día a día. Entonces yo creo que es como un poquito como pellizcarse los que están allí en asistencial para mostrar o buscar ayuda, porque yo siempre he dicho, pidan ayudas a las universidades que seguramente no le van a decir que no. Bueno, muchas gracias. Yo veo aquí muchas preguntas en el chat, pero quisiera darle la palabra a dos personas que han levantado la mano. La doctora Eva Blanco está de primero y luego seguiría Emma Isabel Rodríguez. Emita, te cedo la palabra. Doctora Eva, muchísimas gracias. Buenas noches para todos, doctor Norton Pérez y doctor Augusto Valderrama. La mirada del bacteriólogo es, quisiera invitar a que la tecnificación de la profesión nos debería invitar a pensar un poco más en la Big Data y pensar un poco más en la solución de problemas cotidianos cuyo base la tenemos en la información que manejamos a diario. Entonces es la investigación, la invitación a construir y a animarlos a que se vinculen. Y el doctor Norton Pérez puso en el chat que qué es un científico y si los asistenciales deben investigar. Y sí, en el marco de esa solución a problemas, muchas veces los problemas están ahí en los asistenciales y son ellos los que proponen la solución porque manejan la información, tienen el conocimiento, la experiencia y poner eso en un contexto y en un paper que pueda ser una base para muchos, mejora el sector, el entorno y por supuesto la calidad de vida. Bueno, en estas situaciones que nos ponen aquí a comparar el doctor Augusto y adicionando las preguntas que hacía el doctor Norton, miren, esto a la izquierda, el método tradicional, es el que enseñan en las universidades y castran las ideas y las iniciativas de los muchachos. Porque es que quieren que esto se cumpla así linealmente. Y la investigación no es lineal. Por el contrario, yo me puedo volver a replantear los objetivos, ya lo que mire no es lo que yo estaba buscando o los datos me están mostrando otra cosa, ¿sí? Mientras que a este lado y que va más con la situación real del bacteriólogo, me explico. El bacteriólogo todos los días genera datos. Y me acuerdo en mi época que hacía asistencial, el dato era para sacar la estadística mes, pero la estadística mes era para ver cuánto me había gastado de reactivo y cuánto había inyectado, ¿sí? Sí. Pero nunca la estadística mes me sirvió para decir, mira, de los 50 coprológicos que analizaste este mes, 25 están con Giardia y corresponden a unas individuos que están en la comuna 3. ¿Sí? Nunca se llegó a ir más allá de cumplir con una orden o una responsabilidad que teníamos que era hacer
la estadística. Por eso cuando conversábamos me parecía genial, porque es que nosotros estamos, es de este lado. El bacteriólogo asistencial sí puede hacer investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es el que tiene los datos, él es el que los está generando, él es el que está haciendo el control de calidad, ¿sí? Él es el que sabe de dónde viene su paciente, ¿sí? Entonces, esto es una pasión, de verdad. La doctora Elsie decía pues que no había encontrado eco, pero creo que todos debemos sumar, debemos contagiar con nuestra energía y pues lograrlo. Les cuento una experiencia personal. Con el COVID no pudimos ingresar a tener una base de datos porque todo el que estaba sin calidad del dato. ¿Y en qué me encuentro en este momento? Porque yo decía, yo tengo que investigar qué pasó con el COVID aquí en mi ciudad, ¿sí? Me remito entonces a un estudio de casos donde sí tengo en una empresa cuando se enfermaron, cuántas vacunas, qué pasó con la familia, etc. Entonces, con esa información voy entonces a generar el proceso investigativo. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Yo también tiendo a estar de acuerdo con su intervención, doctor. Es decir, los bacteriólogos realmente nos encontramos es como en este lado, en esta parte, en la cual tenemos una gran cantidad de datos, ¿correcto? Y el ejercicio que realmente nos toca hacer es sentarnos a analizar qué tipo de preguntas podemos responder con ese dato. ¿Está bien? No tenemos los datos recogidos de una manera, digamos, que nos permita responder preguntas muy complejas, pero aún así se pueden responder preguntas, de tal manera que es muy importante que entendamos de qué lado estamos. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Ustedes han tocado diferentes aspectos en las diferentes intervenciones de los 4 puntos que tengo para comentarles. Por ejemplo, alguien mencionaba que los productos deben provenir de escenarios de alta tecnología, muy especializados y muy costosos. Y en realidad no es así. En realidad es que hay varios tipos de productos que no exigen este tipo de ambiente. Usted puede tener productos científicos de muy buena calidad, como las revisiones, por ejemplo, de alcance, las que llamamos scoping reviews, o las series de casos muy adaptadas a las condiciones de laboratorio y que en realidad no exigen un ambiente muy costoso, muy especializado y acompañamiento de muy alto nivel académico o investigativo. En realidad, para mi concepto, lo que es más difícil en este nuevo ambiente de investigación de la ciencia de datos es formular la pregunta. Aquí me adelanto un poco la respuesta, es que la pregunta que les tenía en este punto es en realidad, ¿qué es lo más difícil de la investigación como tal? Si todo producto de investigación, todo producto intelectual, científico, proviene de un desarrollo investigativo, ¿qué es lo más difícil en ese proceso investigativo? Y desde mi punto de vista, me adelanto un poco de nuevo para resolver esta pregunta, lo más difícil es formular una pregunta de investigación, porque la pregunta de investigación tiene que estar generada en términos en los cuales sea posible responderla. ¿Sí? Yo no puedo hacer una pregunta de investigación que me exija, qué sé yo, unos métodos que todavía no existen para poderla responder. Lo que tengo que hacer es una pregunta que sea posible de responder, de medir, de cuantificar y en esto sé que de pronto habrán algunos que están familiarizados con la investigación cualitativa. Mi mundo es el de la investigación cuantitativa, pero aún así la investigación cualitativa también necesita de que se formule una pregunta, de tal manera que desde ese punto de vista, pues, este es un concepto universal, aplica para todo método investigativo y es que en realidad lo más difícil es formular una pregunta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les muestro, ¿cierto? Las características definidas teóricamente de que tiene una pregunta de investigación, pero en realidad hay sitios hoy en día, web, herramientas web que le permiten a uno formular una pregunta. Hay varios tipos de preguntas de investigación y desde ese punto de vista podemos apoyarnos en estas ayudas.
la pregunta pico, por ejemplo, es la pregunta estándar, ¿sí? Pero no, hay otro tipo de preguntas, hay más tipos de preguntas y la idea es que ustedes en algún momento puedan recibir apoyo en términos de que, bueno, yo tengo esta pregunta de investigación, ayúdeme por favor a ajustarla a los estándares de las preguntas de investigación normales, o no normales, digamos las que formalmente se pueden aceptar como una pregunta de investigación que finalmente va a llevar a generar un producto. Entonces yo quisiera preguntarles en este momento, ya ustedes han tocado algunos de estos puntos y están de acuerdo conmigo en que lo más difícil de hacer investigación sea formular la pregunta. ¿Hay alguien que se anime a participar? Pero ahí en formular la pregunta sería en un artículo de revisión. En cualquiera, porque en realidad cuando yo formulo mi pregunta, básicamente lo que estoy haciendo es automáticamente definiendo el alcance y el tipo de investigación que voy a hacer. Por eso les decía, lo más difícil es hacer la pregunta porque la pregunta tiene que estar formulada de tal manera que sea posible de responder con los métodos con los cuales yo, digamos, tengo en mi laboratorio. Entonces, por ejemplo, en una revisión de alcance, pudiéramos formular una pregunta. Hoy en día se exige que los títulos de las revisiones de alcance sean formulados en estilo de pregunta. Entonces, ¿cuánto se sabe de, o qué se sabe, por ejemplo, de los efectos inmunopotenciadores de la moringa, por decir un ejemplo, ¿cierto? ¿Qué se ha formulado? ¿Qué se sabe de eso realmente? Entonces ya con eso yo sé que puedo ir a una base de datos, usar el nombre científico de la moringa, buscar unos temas, digamos, aspectos relevantes de la inmunopotenciación de la moringa como tal, etcétera. Entonces estoy definiendo automáticamente el método. ¿Ven? Eso es un ejemplo sencillo de, ¿perdón? Ese puede ser un estilo, ¿no? Ese puede ser un estilo. Pero más adelante vamos a ver que no es lo único. Ahí podemos hacer un reporte de casos, ya es un producto científico correcto y hay unos estándares y unas guías y unas recomendaciones de cómo formular. Pero ya vamos allá. Doctor Valderrama, hay un comentario en el chat de Diana Alejandra González y comenta, para formular la pregunta son necesarias las habilidades básicas de investigación que muchas veces los espacios laborales no brindan la posibilidad de potencializar estas habilidades. Bueno, eso es cierto desde el punto de vista de lo laboral, pero algo que también, digamos, debe estar en nuestro haber, digamos, en nuestros intereses es, bueno, si yo quiero hacer producción intelectual, ¿a quién beneficia esa producción intelectual? Y entonces automáticamente algunos de ustedes van a decirme, por ejemplo, que eso beneficia a la institución y en realidad no es así. Les comparto mi experiencia. Yo trabajé muchos años en una universidad aquí en Cali, muchísimos años, y me encontré alguna vez subiendo y bajando las escaleras de esta institución. Un profesor me dice, ¿vos por qué trabajas tanto? ¿Para qué haces investigación? Si no te van a pagar más. Pero yo tenía en mi interior, yo sabía que yo lo que estaba haciendo era construyendo mi hoja de vida, ¿correcto? Haciendo que mi hoja de vida se hiciese fuerte, porque yo en algún momento pues quería aplicar a un trabajo en una universidad digamos, de un nivel más alto, para un mejor salario, para tener más oportunidades para mis hijos, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que yo estaba haciendo era construyendo mi hoja de vida y es ahí donde la investigación realmente adquiere importancia. He participado en muchísimos comités de selección de becas aquí y en otros países, o comités, por ejemplo, de selección de estudiantes para posgrados, clínicos y no clínicos. Y siempre uno busca en esas hojas de vida lo que haga a ese candidato diferente, porque todos los que se presentan cumplen con los requisitos mínimos. Ahora, ¿cómo vamos a escoger los mejores? Esos son criterios que no se dicen, pero al escoger los mejores, uno escoge la gente que tenga algo que sea diferente del resto. Cosas, por ejemplo, como hablar otro idioma,
cosas como haber participado en una investigación y haber publicado, haber ido a un congreso, todo este tipo de cosas que hacen a ese candidato realmente diferente, que uno vea que su actitud hacia este problema, pues es realmente, digamos, tiene pasión, tiene toda la intención, tiene las ganas de hacerlo. Eso es lo que uno realmente busca en esos comités de selección. Entonces, por eso este tema es tan importante. Cuando uno habla de producción intelectual, yo no estoy hablando de producción intelectual para mi laboratorio, para la empresa que trabajo. Realmente estoy hablando de producción intelectual para mi hoja de vida, porque quiero que mi nombre, mi apellido sean recordados porque fuimos los que reportamos por primera vez tal cosa, fuimos los que resumimos la evidencia que había en Cali sobre X o Y o Z cosa. Entonces es importante entender eso. Es un tema casi que personal, el tema de la producción intelectual, ¿sí? ¿Y por qué personal? Porque esto tiene unas consecuencias y es que lo hacen a uno más visible, lo hacen más visible la persona, más que a la institución. Las instituciones se benefician, por supuesto, pero uno es el que más, uno como profesional, como profesor, como investigador, etcétera, es el que más se beneficia. Doctor Valderrama, Sí, señor. Adelante. yo agregaría algo al respecto. Creo que a veces los asistenciales tenemos esa excusa eh, de que no nos dan tiempo para investigar, cuando realmente tenemos toda la oportunidad de contar con una serie de información y de datos que a veces inclusive hasta nos toca analizarlos y presentarlos, pero lo hacemos de una manera simple, los mostramos si acaso al gerente y después los guardamos en el escritorio cuando habría la oportunidad de mostrarlo en otros escenarios. A mí me encantó mucho la diapositiva anterior que mostraste de ese cambio de paradigma en el cual muchos fuimos víctimas, en que nos dijeron que había que hacerlo a través del método científico y ahorita la Big Data predomina muchísimo o tiene mucho énfasis en muchos escenarios y eso es lo que nosotros contamos en las instituciones de salud. Tenemos grandes bases de datos y muy pocas veces las analizamos. Y adicionalmente, lo que tú mencionabas de la investigación, el daño colateral que tiene para uno, entre otras cosas, es primero que cuando uno investiga de un tema, el daño colateral es que uno se vuelve experto en ese tema, ¿ya? Entonces, uno tiene que leer tanto para hacer una investigación que eso le permite a uno volverse un experto en ese tema e inclusive hasta un referente, ¿ya? En ese aspecto. Y eso le permite a uno tener un soporte en lo que está haciendo. Por ejemplo, si usted trabaja en un área de microbiología y tiene sus datos de resistencia bacteriana, por dar un ejemplo, pues usted se vuelve un experto en resistencia bacteriana y probablemente sea la persona ya que sea consultor para ese tema que lo buscan para eso. Ya como la doctora que hablaba acerca de que trabaja en un área específica del Laboratorio de Salud Pública, ya sobre VIH, pues por supuesto que va a ser un referente ya con ese tema y si lo publica, ya no solamente va a ser un referente para su casa, para su trabajo, sino también a nivel nacional e internacional. Y otro daño colateral que tiene, además de lo que mencionaba usted sobre la construcción de su hoja de vida. Mire, en el caso mío, por ejemplo, y por eso mencionaba el tema de la investigación pragmática. ¿Ya? En mi caso, nosotros, en nuestro grupo y en mi caso personal, yo investigo sobre las cosas que hacen parte de mi praxis, de mi ejercicio profesional. Yo quiero saber qué estoy haciendo. Yo creo que lo estoy haciendo bien, pero quiero cuantificarlo y mirar los resultados y los desenlaces de mi unidad, por ejemplo, y mirar la casuística y los fenómenos nosológicos que están ocurriendo, cómo se presentan y mostrarlos en otros escenarios a nivel nacional y a nivel internacional. Y ese es el otro daño colateral al que me iba a referir. Y es que la investigación lo lleva a uno a conocer muchos otros escenarios, inclusive muchos otros países, para mostrar su investigación como a uno le gusta, que lo llevan gratis. He tenido varias oportunidades en que me invitan, el caso, por ejemplo, de Viena, a presentar un trabajo sobre nutrición que hicimos en nuestro hospital. Quisimos cuantificar cómo hacíamos nosotros la nutrición en nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos
¿ya? Y lo publicamos y alguien por allá dijo, oiga, queremos mirar ese trabajo que usted nos lo presente porque a nosotros aquí no nos funciona así como usted lo menciona, cuéntenos su experiencia. Y nos llevaron a Viena ya a presentar nuestro trabajo. Por supuesto, no hablábamos alemán, pero sí inglés, y lo presentamos en un escenario, ya, y tuvimos la oportunidad de pasar unos 15 días conociendo esas áreas tan hermosas en Europa. Entonces, hay otras cosas más adicionales, ya que son de beneficio personal también como la investigación. Ah, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Estamos totalmente de acuerdo, doctor Norton, porque este tema de la producción intelectual realmente beneficia más es al individuo, porque es el nombre del individuo el que empieza a resonar, a ser reconocido, a ser destacado, y es lo que nos gusta, ver por ejemplo, a mí todavía, pues después de varios artículos ya publicados, todavía me enorgullece mucho ver mi nombre puesto en un artículo científico y que el resto de la comunidad científica mundial lo reconozca a uno. A usted, así como a usted le pasó con esto que menciona de Viena, pues yo también he tenido ejemplos muy parecidos donde gente que no conozco me escribe y me dice, mire, queremos invitarlo a ser speaker de tal tema, y no son proyectos o artículos científicos de muy alto turmequés, son artículos científicos básicos, etcétera, que digamos a los que podemos apostarle todos, ¿correcto? Entonces este, por ejemplo, es un paradigma que tenemos que derrumbar. ¿Sí? ¿Tienen que poner los datos de escenarios de muy alta tecnología, muy especializados y muy costosos? No, no es así. Hay muchos tipos de producción intelectual que es más costo efectiva, que podemos hacer con menos inversión de recursos. Por darles un ejemplo, conozco un urólogo del Hospital Universitario del Valle que hoy en día es una de las personas que más publicaciones ha hecho entre todos los colombianos, ¿sí? El hombre tiene solamente 35 años y tiene más de 300 artículos publicados, pero usted va a ver el Google Scholar, el perfil de Google Scholar de este profesor de la del Valle, y usted ve puros artículos de revisión. ¿Sí? ¿Ve? Está trabajando de una manera independiente de la financiación en su tiempo libre, pero eso le permite ser hoy en día uno de los investigadores más productivos del país. Claro, hoy en día él se da esos lujos, ¿cierto? Lo invitan a diferentes escenarios, es un referente para diferentes temas, etc. Bueno, muy bien, si me lo permiten, no sé si alguien más quiere dar alguna otra opinión o pasamos ya al siguiente paradigma. Podemos pasar, doctor Valderrama. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos al tercero, y es que solemos creer un paradigma muy arraigado, es que creemos que yo necesito un acompañamiento especializado para generar un producto de investigación. Alguien ponía por ahorita me comentó, usted precisamente lo comentaba, creo que hay una opinión en el chat de que necesito las habilidades básicas de la investigación para generar un producto de investigación. Hombre, no, eso ya no es así. Esto se ha democratizado muchísimo más. Existen muchas ayudas y guías que permiten autonomía al respecto. Y una de las que más me gusta es este recurso que le estoy mostrando aquí. Se llama Equator Network. Esto es una organización de carácter mundial, sin ánimo de lucro, que básicamente lo que hace es generar una serie de guías acerca de cómo se debe escribir un artículo científico de acuerdo al tipo de estudio que yo haya hecho. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un reporte de caso, me bajo la guía CARE y lleno punto a punto lo que dice la guía y ya quedó mi artículo. O si yo lo que hice fue un estudio preclínico en un modelo animal, bajo la guía ARRIVE y lleno punto por punto cada una de las cositas que me pide la guía y está escrito. Así son los estudios observacionales, las revisiones sistemáticas. Incluso hoy en día se pueden publicar protocolos de estudios. Es decir, yo no tengo que publicar realmente el resultado como tal, pero sí puedo publicar un protocolo, ¿correcto? Y ponerlo, someterlo al escrutinio de la comunidad científica mundial. Entonces, este es un paradigma que hay que romper. Existen ya muchas guías
que nos permiten cierta, digamos, autonomía al respecto de cómo generar un producto de investigación. Este recurso a mí me gusta muchísimo porque esto que ustedes ven aquí es solamente el menú inicial, pero si damos clic en cada uno de ellos vamos a tener muchísimas variaciones. Incluso hay guías especializadas en cirugía, otras especializadas en medicina alternativa, bueno, de todo. Es decir, ¿qué debe tener un artículo con cada uno de esos aspectos en los que yo estoy interesado? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál es la guía que más se adapta a mi pregunta? A mí me gustaría, por ejemplo, que si podemos intervenir ahorita diciendo, mire, yo tengo estos datos y tengo esta pregunta, ¿cómo qué guía pudiese adaptarse a mi pregunta? Por eso les decía al principio, tal vez es el ejercicio más difícil de hacer investigación, es formular la pregunta. Eso sí, acepto que puede llegar a ser difícil, pero con una guía adecuada se puede formular muy bien y resolver muy rápidamente utilizando mis datos. Entonces, vamos a dar paso a las opiniones. Quisiera, por favor, que la opinión entonces se estructurara de tal manera que dice, bueno, mire, yo tengo esta idea, como qué tipo de guía podría bajar o descargar de aquí de esta base de datos para poder empezar a formular mi producto. Adelante, los invitamos. Quien desee puede abrir su cámara y de esa manera nos ponemos menos tímidos, ¿verdad, doctora Eva? Claro que sí. Estamos en familia y la idea es que vayamos teniendo confianza. Pregunto algo. Adelante, adelante. doctora. Esta guía que ustedes están mostrando, Ecuador New World, eso es que uno puede entrar y puede mirar y puede leer toda la guía y Todo es un recurso completamente gratuito se y consigue así. básicamente se trata de es como un recurso vía web. Usted entra a esta página web Página. y da clic en cada una de estas guías y va explorando de tal manera que usted al final encuentra la guía específica de qué es lo que debe contener su artículo científico para poderlo publicar. Ya, Yo ya. quiero hacer una revisión sistemática. Bueno, entonces miremos la guía Prisma, en este caso, ¿sí? ¿Qué me pide para yo poder formular mi estudio? Y formular no mi estudio, sino mi producto de investigación. Recuerden, la investigación es el proceso casi que de recolectar los datos, pero nosotros los bacteriólogos nos encontramos generalmente en la situación en la cual tenemos muchos datos. Todo lo que nos falta es formular una pregunta para poder responder a alguna cosa con los datos que ya tengo. Interesante esta guía, no la conocía, no tenía ni idea. De pronto, si lo antigua, de pronto antes lo hubiera conocido, quizás cuántas cosas no hubiera podido hacer. Pero voy a revisarla para ver con lo que yo tengo y con lo poquito que sé que puedo hacer. Ya, Claro, voy a perfecto. revisarla. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio que debemos hacer. Bueno, yo tengo estos datos. Estos datos me permiten de pronto formular esta pregunta y resolverla, ¿sí? ¿Cuál es el nivel típico o promedio más común de, qué sé yo, de creatinina en orina de 24 horas en 10 años que tengo funcionando mi laboratorio? Exacto. Es Ah, perfectamente posible responder. Y ese es conocimiento que no está disponible, porque es que solemos creer que eso es algo que funciona igual al resto del mundo y no, cada vez, y más con las aproximaciones de medicina personalizada y salud pública de precisión, nos damos cuenta de que estos valores varían muchísimo. Hay una variación específica de acuerdo a la población, de la ancestría genética y todo ese tipo de cosas. Bueno. interesante me parece esto de la guía. La revisaré a ver qué se puede hacer. Perfecto, Al menos adelante. los laboratorios, cada laboratorio podría hacer algo. ¿No? Podríamos producir artículos a diestra y siniestra con todas estas cosas que tenemos aquí. De una persona se dedicara en un laboratorio de pronto, porque a todo el mundo no le gusta esto, ¿no? Así Sí, es, claro. doctora Elsie. Imagínense que en otros países, por ejemplo, tengo de referencia en Europa y en Estados Unidos, que para usted mantenerse en el cargo
ya asistencial, por ejemplo, para los médicos, ¿sí? Para usted mantener su puesto de planta, cada año tiene que publicar un artículo. Por eso es que uno ve muchas veces ya una gran cantidad de producción de personas. Uno dice, ¿cómo hacen? Pero es que no es solamente que les den el tiempo para hacer la producción intelectual, sino que les exigen que usted, para poder seguir ocupando su cargo, debe anualmente tener ya producción intelectual. Imagínense dónde estaríamos nosotros en Colombia, que sabemos que hacemos muchas cosas buenas, ya que tenemos tanta información, que tenemos tantas cosas tan raras que se nos presentan, ya, y no las publicamos. Ya, recuerdo muy bien un congreso hace varios años de cirugía, donde trajeron de invitado un expositor alemán a hablar en Colombia acerca de heridas de corazón. Estábamos alrededor de la década de los 90. Y cuando un cirujano de esos cancheros de Medellín le preguntó al cirujano, ¿cuántas cirugías de corazón ha operado usted? Y el cirujano, con mucho orgullo, dijo, mire, en mis 10 años de experiencia como cirujano, ya de trauma, llevo operadas 15 heridas de corazón. Y todo el auditorio se rió con toda la vergüenza para el invitado, porque 15 cirugías de corazón las hace un residente de cirugía ya en un año en un hospital como en el Universitario del Valle, el San Vicente de Paul en Medellín o el San Juan de Dios en Bogotá. Entonces, imagínense, si nosotros no publicamos esa experiencia, por supuesto, los expertos parecieran ser los que vienen de afuera y no que nos vengan a hablar de dengue aquí en Colombia desde España o desde Gran Bretaña. Sí, correcto, correcto. Entonces, estos son algunos de los paradigmas que han cambiado. Entonces, ya yo no necesito andar preguntándole a gente muy especializada de Malturme que están muy ocupados y que a veces ni siquiera les interesa el problema que uno quiere resolver, sino que usted tiene una guía. Mire, y si usted es una persona juiciosa, que tiene una gran tenacidad, lo logra. No hay necesidad de que dependa tanto de ello. Y eso nos lleva al cuarto paradigma que les quiero mostrar. Este es el último de hoy. Es que solemos pensar que mis datos son muy sencillos o eso ya se sabe y entonces ¿para qué? Creo que alguien lo mencionó ahora, de hecho. Y este es un paradigma muy importante que hay que derribar. Es decir, la escala de producción intelectual de los niveles de evidencia, por ejemplo, es muy variada. Arranca con la opinión de un experto, los casos o series de casos, los estudios de casos y controles, bueno, así. Y va aumentando, digamos, en su complejidad. Por supuesto, yo no puedo decir que voy a hacer yo de la nada, de un momento a otro, un estudio clínico, randomizado, etcétera, porque, pues, bueno, eso tiene un gran nivel de complejidad, pero ¿por qué no hacer una serie de casos? Es que yo no estoy llamado a salvar el mundo, yo lo que quiero es aportar con mi granito de arena algo en esa producción intelectual, ¿está bien? Y es muy importante entender que, claro, pues hay muchos tipos de revistas y uno quisiera publicar en Nature, en Science, en Nature Medicine, en el New England Journal of Medicine, correcto, pero si no tenemos el escenario que nos va a aportar a eso, pues yo puedo bajarme un poquito e ir a referirme a revistas que son un poco menos exigentes, no en la calidad, pero sí en, digamos, la inversión y la complejidad del estudio. Entonces, yo puedo presentar un estudio de carácter observacional, una estadística descriptiva básica de una variable que me interese en un journal Q4 o Q3, porque no, nada se me va a quitar con eso, ¿sí? Nadie en este momento está midiendo qué tan alto impacto. De pronto algunas universidades hoy en día sí han implementado, digamos, incentivos que si usted publica en Q1 le da más dinero por ese artículo que si usted publica en Q3. Pero ese no es el escenario nuestro. Estamos hablando, y entiendo que es así, a personas que trabajan en laboratorios clínicos. Y en ese escenario asistencial yo puedo empezar a potenciar mi nombre en un tema que me interese, en artículos que no sean tan exigentes en términos de la complejidad de los estudios.
Entonces ese es otro paradigma para derribar, es decir, yo no tengo por qué venir a salvar el mundo con un estudio de clínico randomizado, correcto. Yo puedo hacer una serie de casos, incluso un reporte de casos o un estudio de casos y controles retrospectivo, ¿por qué no? Si tengo mi población lo puedo hacer, de tal manera que puedo generar producción intelectual de buena calidad, pues que no me la van a aceptar en Nature o en Science, pero sí me la van a aceptar en una revista como por ejemplo Biomédica, que es la revista del Instituto Nacional de Salud, o en la revista de la Academia Nacional de Medicina, o qué sé yo, la revista brasilera de Salud Pública, diferentes ejemplos de journals que aceptan estudios, digamos, de buena calidad, pero de menos complejidad que lo que típicamente aceptan otras revistas. De manera que estos eran mis 4 paradigmas y la idea era que con esto rompiéramos el hielo para poder discutir, es decir, qué herramientas, en qué escenarios estamos, qué tipo de preguntas podemos responder. Y básicamente que ustedes ya digamos, como público cautivo en el Colegio Nacional de Bacteriólogos también sepan qué solicitarle al colegio de apoyo para poder potenciar su producción intelectual. Así que si hay digamos, algún ejemplo que quieran que discutamos, alguna pregunta adicional de lo que hemos mencionado, pues adelante. Creo que este es el escenario y el momento para hacerlo. Gracias, doctor Augusto. Un planteamiento, por eso decíamos que una perspectiva nueva que hay que contarle a los docentes metodológicos de las universidades para que empiecen a mirar esta nueva perspectiva. Porque si no, entonces el egresado, cuando llega a la parte asistencial, no va a hacer investigación, porque es que ya él viene con fobia. Él prácticamente hace el trabajo de investigación porque tiene que graduarse. ¿Y cuántas veces no pagan por eso? O sea, ellos ni siquiera hacen el ejercicio. Entonces, ese es un llamado también. Sé que hay docentes para que replanteen el ser tan verticales y no dar esa flexibilidad a la investigación, porque la investigación tiene flexibilidad sin perder el rigor científico. Adelante, el doctor hacía una pregunta muy interesante. ¿De qué manera quieren que el CNB les apoye para que desde lo asistencial podamos tener producción intelectual? Yo creo que primero, Eva, había que saber qué, qué, qué vamos a hacer, a decirle al colegio. Bueno, yo quiero hacer esta investigación en unos ciertos laboratorios de Santa Marta, por lo menos yo estoy en Santa Marta. Entonces, si necesito de pronto algún apoyo científico, aquí con los doctores estos que me dejaron hoy, el doctor Norton Pérez y Augusto Valderrama, que me abrieron una parte que yo en mi vida la tenía en mi cabecita. Pienso yo que uno tiene que saber qué va a hacer para después, luego pedir. Porque si yo saber qué voy a hacer, no puedo decir nada. Por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso. Doctora Elsie, Dígame. le cuento algo que yo vi cuando hice mi rotación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle. Ellos tenían en esa época, hace ya varios años, la costumbre de que cuando se acercaba el Congreso Nacional de Cirugía, le decían a los residentes, vaya y mire la base de datos y busque cuántos pacientes con abdomen abierto hemos operado y los cuantifica y lo presentamos. Al otro le decían, vaya y mire cuántos pacientes con nutrición enteral ya han presentado hiponatremia y revise las historias clínicas. Y llevaban trabajos a ese Congreso Nacional que resultaban ser bastante interesantes y mostraban la experiencia de ellos que hoy en día, mirando retrospectivamente esa práctica que ellos hacían, el Hospital Universitario del Valle y la Universidad del Valle
han sido generadores de cambios de paradigmas en la cirugía de trauma y de emergencias. Y hoy en día, por encima de centros internacionales o de guías internacionales como las sudafricanas, ellos han generado un cambio en la manera de manejar los pacientes con traumatismo en el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Publicando su experiencia. De modo que esa es una manera interesante. En el Congreso ustedes nacional que tienen, desde el punto de vista de los que son profesores, desde el punto de vista de los que manejan, por ejemplo, departamentos asistenciales o como en el caso que tú mencionabas en salud pública, pensar, oiga, ¿cuál trabajo podemos llevar al próximo Congreso? Miremos nuestra experiencia, cuantifiquémosla y presentémosla, ¿ya? Y muy probablemente muchos de esos resultados y parte del beneficio de eso es que los resultados de su experiencia puedan ser publicados y conocidos en otras regiones diferentes en donde tú estás. No, sí. Lo que pasa, doctor, usted tiene como una mentalidad abierta a la investigación, ¿verdad? Yo apenas estoy aquí, cuando me dieron de la investigación, pues me quise meter y hoy he aprendido muchísimo. Voy a ver, yo siempre pensaba eso, bueno, ahí viene un congreso, dígame qué hago, qué escribo, qué pongo, qué reviso, pero no sé, no tengo como todavía no sé, no sé cómo explicarle, ¿no? Pero sí me gustaría ver, a ver qué se puede hacer. Necesito como conversar con mis colegas, como darle Él sí. lo que tengo. Ya No sé. que de Santa Marta, ahora que yo hice el histórico del quinquenio 2015-2019 de la convocatoria de investigación, en Santa Marta está la bacterióloga que desde su laboratorio ha hecho el mayor aporte a trabajos de investigación, que es Sonja Lozano. Sonja Lozano, sí, ¿verdad? Claro, claro. No tengo el teléfono de ella, por eso no la pude invitar hoy, pero es una niña que Sí, va a ella sí aparecer tiene. en Sí. el artículo, porque de los laboratorios particulares, la única que es solita, porque los otros son ya, dígate, un tipo Chavarría, un tipo Dinámica, Ella es pero solita, ella es como solita. laboratorio solita ella, Ella. Y ha hecho varias investigaciones, sí. claro, de los resultados que se le aparecen en su laboratorio. Laboratorio. Entonces, por Yo te ejemplo, voy a mandar el teléfono. ok, para Gustaría que ella invitarla para estuviera la aquí. próxima semana. Sí. ¿Por qué? Porque ella, si le llega un trabajo de exámenes para salud ocupacional, viene y a eso lo analiza. Que le llegaron unas pruebas de hepatitis, o sea, todo lo que ella va haciendo lo va Ella analizando. solita, ella solita. Ella sola, Por ella eso sola. porque ella le gusta. Ya tiene ese gusanito metido ahí. Claro, es que esto es una pasión, La realmente. Mire, yo, perdón, yo aporto aquí, yo suelo decirle algo a mis estudiantes, siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, mire, lo más difícil de cualquier cosa en la vida es empezar, porque cuando usted ya, una vez usted empieza, generalmente quienes tenemos esta formación académica, cuando usted ya empieza, lo termina, casi que lo logra terminar. El problema es convencerse de que lo puedo empezar, ¿sí? Y empezar a buscar y generar esa tenacidad. Por eso es que incluso a mis mismos estudiantes también les digo, mire, muchos llegan con muchísimas ganas de investigar, pero cuando se empieza a notar que el ejercicio de investigación es un ejercicio que involucra tener un objetivo claro a largo plazo, que es un trabajo diario, que no todos los días vas a ver avances, que los avances a veces se demoran un poco, que tienes problemas, bueno, básicamente lo que hay que decirles a las personas es que si fuese fácil ya todos lo harían y mucha gente lo habría hecho, pero si me estoy enfrentando a este fenómeno de investigar y generar un producto intelectual de ese proceso, tengo que convencerme que es un esfuerzo a largo plazo, ¿sí? Y que todos los días puedo avanzar un poquito, ¿sí? No tenemos el escenario perfecto para avanzar de un día para otro en un proyecto. Sin embargo, conozco casos en los cuales la gente logra tal maestría que sí, en términos de una semana. Hace 20 días hablaba con un amigo. Hoy en día es postdoc en España. Y él logró llenar, él me decía, yo tenía esta idea desde hace muchos años y logré hacerla en el año 2019, creo, y fue publicar un artículo semanal, uno por semana. Ese es un estándar al que yo, por ejemplo, yo todavía no llego.
¿sí? Yo no, el tipo de investigación que hago no me permite hacer eso, pero se puede con todos estos cambios de paradigma llegar hasta ese punto. Entonces es un tema que requiere tenacidad, requiere tener el deseo real de empezar y llevarlo a cabo. Y como todas las cosas en la vida, tal vez lo más difícil siempre sea empezar. Cuando uno ya empieza, ya de ahí para allá, pues realmente es como empezar en el gimnasio, uno le da mucha pereza, pero cuando ya le coge un amor a eso, usted sigue. Veo que hay dos personas que tienen la mano levantada. Ah, no, el doctor Norton. Alguien más por aquí. Ya dos, pero bueno. Bueno. Y la doctora Emma Isabel. Adelante, doctor. Adicionalmente, este tema de investigar y de publicar hace parte de la responsabilidad social, personal e institucional. Si uno llegara a descubrir por cuestiones del azar la cura contra el cáncer, ¿no debería publicarlo? Y a mí me pasó una experiencia en el año 2004. En el año 2004 nosotros abrimos la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Villavicencio. Era la primera unidad de cuidados intensivos de un hospital público en la región. Y cuando abrimos la unidad nos empezaron a llegar pacientes con intoxicación por organofosforados, que es el más utilizado en la región por la disponibilidad. Y nos empezaron a llegar esos pacientes, y si recuerdan, en esa época estábamos en el tema de la guerra en Medio Oriente, creo que era de Irak, y el antídoto contra ese tipo de envenenamiento, que era la pralidoxima, lo recogieron y se lo llevaron para la guerra. De modo que a las instituciones de salud en todo el mundo nos dejaron desabastecidos. Y no teníamos el antídoto para aplicarle a los pacientes. Y nos llegaban esos pacientes y no teníamos mayor cosa que hacerles. Esos pacientes estaban ventilados 40, 45 días, ya con todas las complicaciones del mundo. Y dijimos, ¿qué más podemos hacerlos a estos pacientes? Pues porque la solución ideal pues no estaba disponible. Y nos pusimos a buscar en la literatura y encontramos una publicación de una experiencia china, un reporte de caso. Eran como 5 casos realmente, donde utilizaban la ropa esa, rector, que está mojada. Donde utilizaban la hemoperfusión, que es una terapia dialítica, ya, de circulación extracorpórea, que nosotros sí teníamos disponible, con lo cual extraían el tóxico de la sangre. Y empezamos a utilizarla con base en esa experiencia, ¿ya? Y acumulamos también la experiencia y también la publicamos, y fue exitosa para disminuir la estancia en la UCI de esos pacientes. De modo que mira hasta dónde llega parte de esa responsabilidad social de uno, esa misma problemática que uno tiene, de pronto otro la tiene, y publicar esa experiencia le puede servir a otro. Sí, perfecto. Gracias. Doctora Es Emma. un tema también de responsabilidad social, claro que sí. Yo tenía tan solo para agregar, doctora Eva y panelistas, que desde el CNB está dentro de sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la investigación, que hay una comisión de investigación y desarrollo en cabeza de la doctora Eva, quien hace todos los esfuerzos para vincular investigadores y presentar proyectos de investigación en los congresos. Y adicional a eso, este ejercicio que estamos haciendo, la convocatoria para quienes quieren saber de investigación, quienes quieren conformar investigación, hace parte de esa responsabilidad social, como bien lo dice el doctor Norton Pérez, y esa formación de investigadores para generar nuevo conocimiento a problemas diarios y rutinarios. Gracias, doctora Bueno, Emma. muchísimas Yo gracias. invito a los dos panelistas de hoy que sean ellos mismos los que motiven. ¿Por qué tenemos que estar el otro martes otra vez aquí? Bueno, perdón, antes de eso, por aquí hay una manito levantada. Ay, Ay, pero la volvió a bajar. Vanessa, creo que alcancé a leer Vanessa Tique. Adelante, Vanessa. Ah, sí. Hola, ¿me escuchan, sí? Sí, Sí. señora. Bueno, yo quisiera saber
el colegio plantea, o sea, como acabó de decir la persona que está hablando, no recuerdo su nombre, la doctora decía que hay ya como una conformación o como unas responsabilidades dentro del colegio para impulsar toda la parte de investigación. ¿Qué se tiene, o sea, qué está estructurado dentro del colegio para motivar pues al gremio a hacer investigación? O sea, ¿cómo está estructurada esa parte? Me Ok. gustaría pues saber si ya Doctora está definido. Gracias, doctora. Bueno, mire, la semana pasada presentaba yo los proyectos que estamos nosotros liderando por qué decidimos tener esta convocatoria y tener la experiencia de un médico que hace investigación, de un bacteriólogo que hace investigación desde la realidad o desde su quehacer, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos el premio de la investigación, nos dábamos cuenta que si bien lo creamos para que fueran los bacteriólogos que se motivaran por investigar, la mayoría no era bacteriólogos. Entonces, nuestro deseo es, analista de datos, empecemos a aprovechar. Empecemos a darle las herramientas para que desde ese quehacer donde usted se encuentre haciendo diagnóstico clínico humano, diagnóstico clínico veterinario, que por ahí vi unas preguntas, o desde la industria, o vigilando la inocuidad y la higiene de los sitios de cirugía, etcétera, de donde usted se desempeñe, usted pueda hacer producción intelectual, ¿sí? Entonces tenemos el premio a la investigación, tenemos ahora este proceso de formación, que yo no diría que es formación, sino más que todo motivación, que podamos descubrir que sí lo podemos hacer. Entonces, y también tenemos planteado lo que es el proyecto que se llama Apoyo a la Investigación y Desarrollo de los Colegios Departamentales. Es importante que quien quiera participar de esto esté afiliado a los colegios departamentales, porque es la junta directiva departamental la que va a llevar la información de cómo vamos nosotros a articularnos para realizar proyectos. No sé si cumplí las expectativas que tenías, pero bueno, eso es a grandes rasgos y como me dice la doctora Emma, tenemos que cumplir el tiempo para no abusar de ustedes. Entonces, eso sería lo que te podría decir en este momento. Sí, muchas ¿Eres gracias. afiliada al colegio, alguno de los del colegio regional? Eva, te pregunto una cosita, Eva. Perdón. Espérese que termine con la doctora Vanessa. Doctora Bueno. Vanessa. Yo estoy en Córdoba, en Córdoba y ese proceso pues ya con la doctora Yenedy lo estamos haciendo. Ok, perfecto. Sí, porque Okay. la doctora Yenedy es la presidenta de Córdoba, en su junta directiva va a recaer. Y por eso es importante que los presidentes traigan a sus afiliados aquí para que se nos vaya arrullando el oído y podamos investigar. Bueno, nuestro presidente, yo no sé por qué no está en este momento aquí, Eva. Es Marco, que tú sabes cómo es Marco. Sí. Pero ven acá, te pregunto una cosa, ¿estas diapositivas quedan ahí? Van a quedar están grabados, no sé si las subimos. Emma, le decimos a mañana a Andrés que por favor suba este conversatorio a la web. Claro que sí. Poder pasárselo al colegio, para poder pasarle al colegio. Sí, eso va a quedar de consulta allí en la web del Colegio Nacional. Ah, bueno, pues, bueno. Bueno, entonces le damos la oportunidad a nuestros invitados estrellas que se despidan y que hagan que la próxima martes haya más personas aquí. Bueno, muy bien, nuevamente- muchísimas gracias. Ay, perdón. Sigue, Entonces, doctor. adelante, doctor Norton. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su compañía, por abrir este espacio de su agenda para discutir y tener la oportunidad de escuchar probablemente nuestra experiencia y acompañarlos
a motivarlos, contarles que no es nada imposible, ya que es totalmente factible y de pronto pudiéramos en la próxima sesión hablar de por qué investigar, por qué. Ya miramos un poco el cómo, ya el qué hacer. De pronto preguntémonos por qué deberíamos investigar ya desde ese punto de vista, desde nuestro quehacer diario asistencial y qué podemos aportar. Nuevamente me despido y los espero entonces en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quería comentarles, voy a ponerles aquí en el chat mi dirección electrónica por si gustan escribirme y quieren de pronto, no sé, consultar algo. Yo estoy abierto a todo este tipo de cosas y colaboraciones. Voy a escribirles aquí en el chat mi correo electrónico. Entonces, si gustan escribirme, pueden hacerlo a a.valderrama@uniandes.edu.co. Doctora Augusto, perdón, Sí, desactiva compartir ya, pantalla un para... segundo, es que quiero dar un cierre y simplemente presentarle estas dos Ok, ok. conclusiones. Desde este punto de vista, yo creo que la producción intelectual de carácter científico, pues, no es un ejercicio que sea inalcanzable, ni tampoco está limitado solo a aquellos con muy altos perfiles académicos investigativos. Realmente es un ejercicio que necesitamos diseminarlo porque ustedes como bacteriólogos tienen, digamos, el recurso más precioso y son los datos. Muchos investigadores adolecemos de eso, de los datos. Y ustedes tienen los datos. Lo que necesitan es la construcción de cómo hacer esos procesos investigativos relativamente sencillos, costo efectivos, como muchas estrategias que existen hoy en el día, ¿cierto? Que puedan ser beneficiosos para que quienes tenemos este ejercicio profesional como bacteriólogos. Entonces, no siendo más, pues yo les dejo mis datos, de nuevo el correo electrónico para que me escriban si tienen alguna pregunta y procederé a dejar entonces de compartir. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Los invitamos a aperturar, a abrir sus cámaras para un registro fotográfico y para quienes no han diligenciado el registro de asistencia cuyo link está en el chat, por favor hacerlo. La idea del CNB es que al final del semestre pueda certificarnos el tiempo que hemos dedicado a la formación como investigadores. En el chat hay felicitaciones para el doctor Norton y para el doctor Augusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valderrama. Muchísimas gracias, doctor Norton Pérez, y a todos los asistentes. Una muy buena noche. Gracias y buenas noches. Gracias Buenas a noches, todos. hasta pronto. Chao, Eva. Hasta luego. Hasta luego.